Hola a todos, yo soy Carlos Carranza y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Cueva de Charles. El otro día vi un vídeo que me gustó mucho, fue un vídeo en el canal de Patri, de Little Red Read. Era un vídeo en el que hablaba de la literatura clásica y los jóvenes, de si los jóvenes leían o no literatura clásica. Y la verdad es que es un vídeo que me gustó mucho. Y a raíz de ahí se me ocurrió de alguna forma hacer un vídeo en el que recomendara algunos libros de literatura clásica. Así que he elegido 5 libros de literatura clásica y para hacerlo todavía más interesante y más variado, he elegido 5 libros de literatura clásica de distintas nacionalidades. Así que tendremos un clásico ruso, un clásico inglés, un clásico francés, un clásico español y un clásico hispanoamericano. Y vamos allá con estas 5 recomendaciones. El primer libro ya os lo he recomendado alguna vez en el canal, se trata de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky y es un libro que a mí me mandaron leer en el instituto, así que lo leí de adolescente, con unos 16 o 17 años. Y la verdad es que en un principio y al empezar a leerlo pensaba que iba a ser el típico tochazo que me iba a costar la vida leerlo, pero lo terminé leyendo en apenas 4 o 5 días. Nos cuenta la historia de Raskolnikov y los hechos que le llevan a cometer un crimen, pero esto ocurre al principio del libro. El resto del libro digamos que es el castigo o sus remordimientos, las consecuencias que tiene y cuál es la vida de nuestro protagonista después de haber cometido ese crimen. Puede que vaya a parecer, como os digo, un completo aburrimiento, pero sinceramente yo lo disfruté un montón y, como os digo, me lo leí en muy pocos días. Es un clásico de la literatura rusa y está considerado como uno de los mejores clásicos de la historia de la literatura universal. El siguiente clásico que quiero recomendaros es un clásico francés que lo he leído este año y del que también os he hablado ya en el canal, y es Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Es una historia y unos personajes ya de sobra conocidos por todos, por las innumerables adaptaciones que ha habido de este libro, pero os puedo asegurar que ninguna película, sobre todo ninguna de las modernas, le hacen justicia a este libro, y os puedo asegurar que algunas de estas películas me han resultado hasta aburridas. La última que protagonizaba Logan Lerman es que me resultaba hasta aburrida, pero es que este libro es realmente apasionante. Es de esos libros que empiezas a leer y no sabes cuándo parar, de esos libros con capítulos no demasiado cortos, que vas leyendo poco a poco, pero llega al final del capítulo y termina de una manera que tienes que leer el siguiente capítulo. Y recuerdo que cuando yo lo leía, a lo mejor me sentaba para leer un capítulo y terminaba leyendo 100 páginas. El siguiente libro es un clásico de la literatura inglesa. Se trata de El retrato de Dorian Gray, que os enseño el libro, no sé por qué, porque es que era una portada horrible y la forré con este papel para que no fuera tan espantosa, pero os aseguro que es El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Este libro tenía muchísimas ganas de leer porque el personaje de Dorian Gray es un personaje que siempre me ha llamado mucho la atención, también porque ha aparecido en varias adaptaciones de cine, o también apareció en una serie que me gustó mucho, que empecé a ver el año pasado, que era Penny Dreadful, y es un personaje que me resultaba muy interesante y quería leer cuál era su historia original. Y se convirtió automáticamente en uno de mis clásicos favoritos. El personaje de Dorian Gray es increíble, los temas que se tratan en este libro, esa filosofía de vida. Supongo que ya conoceréis la historia de Dorian Gray, lo que conoce todo el mundo, que es un chico muy guapo, que tiene un retrato que envejece por él, entonces él se entrega a los placeres de la vida, a los excesos, y su físico no cambia para nada, mientras que su retrato va revelando su auténtica apariencia. Entonces este sí, lo disfruté un montón, también se lee bastante rápido, y creo que es un muy buen clásico para iniciarse en la lectura de libros clásicos. El clásico que he elegido para recomendaros de literatura española es tal vez un poco menos conocido, aunque su autor es muy conocido. Es un clásico que leí en la universidad, creo que si no me lo hubieran mandado leer en la universidad no lo hubiera leído de ninguna manera, pero la verdad es que lo leí y me gustó mucho. Se trata de La de Bringas de Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós es uno de los novelistas más importantes y de los mejores que tenemos en la literatura española, y esta obra, como os digo, tal vez no sea de las más conocidas, pero a mí me gustó bastante y por eso también la quería recomendar, porque tal vez no sea muy conocida, pero puede ser muy interesante. La de Bringas es obviamente la esposa de Francisco de Bringas y son un matrimonio que viven en el Palacio Real de Madrid al servicio de la reina, y básicamente nos cuenta la historia de cómo ella intenta sobre todo aparentar. Francisco de Bringas es un hombre muy ahorrador, que controla todo el dinero que entra en la casa, que lo ahorra para el futuro, mientras que ella lo único que quiere es gastarlo para tener vestidos bonitos, para tener cosas que aparenten lo que realmente ella quiere aparentar. Entonces la cuestión es que un día Francisco de Bringas se queda ciego. Vamos a ver cómo se las va ingeniando para extraerle dinero a su marido sin que se dé cuenta, para poder gastarlo en todos esos lujos o todas esas apariencias que ella necesita. Entonces es una novela que habla sobre eso, sobre las apariencias, pero que también hace una especie de reflejo de la sociedad de esa época, cómo se comportaba la gente en esa sociedad previa a la Restauración.
Esta novela se menciona siempre dentro de una especie de trilogía que estaría compuesta por El Doctor Centeno, Tormento y esta, la de Bringas. Realmente es un libro muy corto y la verdad es que lo llegas incluso a pasar mal con las cosas que hace la de Bringas para engañar a su marido, para intentar que no la descubra, cómo se va metiendo en un berenjenal ella sola y terminas preocupado realmente por esta mujer. También puede ser una buena opción para iniciarse en la literatura de Benito Pérez Galdós. Y por último, el último libro que quiero recomendaros es Pedro Páramo de Juan Rulfo. Es una novela de literatura mexicana y que se encuadraría dentro de ese género tan prolífico en la literatura hispanoamericana del siglo XX, del realismo mágico. Es una historia un tanto extraña, no os lo voy a negar. Y en realidad cuando yo lo leí no sé si me gustó o no, pero lo que sí que tengo claro es que me sorprendió. No os voy a contar nada sobre el argumento porque es una novela que es mejor ir descubriendo por uno mismo. Es un tanto extraña de leer porque hay que prestar mucha atención a los cambios de tiempo, a los cambios de perspectiva de personajes, pero quería recomendárosla de alguna manera para que forjéis vuestra propia opinión sobre este libro y creo que puede resultar bastante interesante. Y nada más, estas son mis 5 recomendaciones de literatura clásica. Espero que os haya llamado la atención alguna. Y ya que estamos, me gustaría que en los comentarios me dijeseis cuál es vuestro clásico favorito. También quiero comentaros, por si no os habéis enterado, que en Twitter he organizado un sorteo de un libro, de este libro de Peter Cameron. Para conseguirlo solo tenéis que hacer retweet al tweet que os dejaré en la caja de información. Y en el tweet viene explicado todo, que es un concurso solo para España, un concurso nacional, la fecha hasta la que podéis hacer retweet. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos muy pronto en la cueva de Charles. ¡Adiós!